Hola, muy buen día. El día de hoy voy a exponer sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Aaron Alfredo Ramírez Ibáñez y esta es mi evidencia del trabajo final de la unidad 4 de la materia de herramientas ofimáticas impartida por el profesor Luis Miguel Miranda Castillo. Y comencemos con la introducción. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, entre las cuales podemos encontrar por obvias razones a las grandes potencias que se agruparon entre sus diferentes alianzas militares que se enfrentaron entre sí en esta guerra. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial por un lado y por otro lado las potencias del eje, como se hacían llamar, ya que esta fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en los que grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, claro, el Holocausto, los bombarderos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia en un resultado de entre 50 y 70 millones aproximadamente de civiles o víctimas muertas en esta guerra, el 2,5 de la población mundial, en resumidas cuentas. Vaya, cronología. En general, consideramos que la guerra comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana hacia Polonia, que provocó una declaración de guerra entre Francia y el Reino Unido hacia Alemania 2 días después. Las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores ante este tiempo. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó el 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931. La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente fue aceptado con el conflicto terminó con el armisticio japonés el 14 de agosto, supuestamente de 1945, en lugar de la rendición formal de Japón, que se produjo el 2 de septiembre de 1945 y que puso final al definitivo de las hostilidades en Asia. En 1951 se firmó un tratado de paz con Japón. Décadas después, en 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania que permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra en Europa, Japón y la URSS, que no firmaron nunca un tratado de paz informal anteriormente. Antecedentes. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y, en Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como una respuesta una declaración de guerra, obviamente, la resistencia armada o ambas, por parte de los países agredidos y aquellos con los que ellos mantenían tratados. En un primer momento, los países aliados estaban formados en tan solo por Polonia, Francia, Reino Unido, mientras que las fuerzas del eje constituían únicamente a Italia y Alemania en una alianza llamada el Pacto de Acero, y que a medida de que la guerra progresó, los países que iban entrando en ella por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. Antecedentes en Europa.
Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar como primera de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias de Oceanía y África, aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, en cuyo suelo se libraron la mayor parte de los combates del Frente Occidental, recibió como pago una gran indemnización económica y la recuperación de la Alasia y Lorena, que habían sido anexionadas por Alemania por Otto von Bismarck tras la Guerra Franco-Prusiana en 1850. Este es un mapa político de Europa en 1923, tras el final de la Primera Guerra Mundial. En el Imperio ruso, la dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno provisional que, a su vez, fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil que vencieron, creando la URSS en 1922. Sin embargo, esta había perdido mucho territorio por haberse retirado prematuramente de la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, como sabemos, resurgieron como naciones a partir de una mezcla de territorios alemanes y, si no me recuerdo, soviéticos, tras el Tratado de Versalles. En Europa Central, por su parte, aparecieron nuevos estados tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, que estaba conformado por Hungría, Austria, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, el extinto imperio tuvo que ceder territorios a la nueva Polonia y a Rumania e Italia. En Alemania, el Tratado de Versalles no tuvo un amplio rechazo popular bajo su cobertura legal que se había desmembrado en el país, donde la economía alemana se veía sometida a pagos de las servidumbres y los aliados considerados abusivos, y el Estado razonablemente carecía de fuerzas de defensa frente a las amenazas, sobre todo por parte de la URSS, ya que se había mostrado dispuesta a expandir su ideario político por la fuerza. Esta situación, percibida de indefensión y represalias abusivas, combinada con el hecho de que nunca llegó a convertir en territorio alemán, hizo surgir la teoría de Dolchos-Lynch, que traducido sería puñalada por la espalda, del alemán. La idea de que en realidad la guerra se podía haber ganado si grupos extranjeros no hubieran conspirado contra el país, lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. Así surgió un gran rencor a nivel social contra los aliados y sus tratados y cualquier idea que pudiera surgir de ellos. Hitler restauró Alemania con el servicio militar generalizado que había sido prohibido tras la firma del Tratado de Versalles, que en 1936 remilitarizó la Renania y puso en práctica una política extranjera, el pangermanismo, inspirada en la búsqueda del Lebensraum, que era destinada a reagrupar en el seno del sí mismo estado de la población germana de la Europa Central, comenzando por Austria en marzo de 1938. El principal objetivo declarado de la política exterior alemana de época inmediatamente anterior a la guerra, por una parte, la recuperación de sus territorios, así como el corredor polaco y la ciudad libre de Danzig en los antiguos territorios de Prusia perdidos por Alemania después de 1938. A pesar de ser nominalmente una democracia parlamentaria y el ejército de la Marina de Japón eran dirigidos por los ministros de la Guerra Marina,
que debían ser obligatoriamente generales o almirantes o retirados o activos, como requisito indispensable para que fueran dirigidos por la Marina, los cuales no estaban sujetos a la autoridad del primer ministro, sino directamente la del emperador. De las 29 personas que percibieron el cargo del primer ministro durante el periodo de 1985 a 1945, 15 eran almirantes o generales retirados o activos. Este es un mapa de los primeros choques entre China y Japón durante la Primera Guerra Sino-Japonesa que sucedió en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En 1984, Japón, que hace algunos años disputaba sobre la península de Corea con el Imperio Chino, inició una guerra sino-japonesa con la que un ataque sin previo aviso, que fue por obvias razones para sorpresa de todos, el pequeño imperio de Japón aplastó a las fuerzas del mastónico imperio chino, forzando un tratado de paz que les opuso la convención de Taiwán, islas de pescadores y de Liaodong, la primera guerra entre China y Japón. La Rusia imperial intentó limitar el dominio local de la emergente potencia, subvencionó el pago de las deudas de las guerras chinas con Japón y apoyada por Alemania y Francia, humilló a Tokio e impuso la restitución de Liaodong en China. Rusia y Japón se vieron desde ese momento implicadas en la lucha por la influencia en la parte noroeste de China. Rusia, por su parte, obtuvo una concesión para la construcción del ferrocarril transmanchuriano y aumentó su presencia militar en el sector con la creación de una base naval en Port Arthur. La política rusa se encaminaba a desarrollar ah, su influencia sobre todo Manchuria y Corea. Japón se inquietó e intentó en un principio negociar una restauración de áreas de influencia en Manchuria, aunque sin éxito, de modo que en 1904 la Marina Imperial japonesa atacó y destruyó de nuevo sin previa declaración de guerra la flota rusa estacionada en Port Arthur. En la década de los 30, la posición política de militares en Japón era cada vez más dominante. El poder político estaba controlado por los grupos de presión dentro del ejército de la Armada, hasta el punto de que ocurrieron varios golpes de Estado, atentados por parte de cadetes y oficiales jóvenes del ejército y la marina contra ministros y altos cargos que estorbaban los intereses de las camarillas militares. Estas acciones llegaron a costar la vida de incluso un primer ministro de 1932, lo que supuso el final de todos los efectos de cualquier intento de controlar al ejército desde el gobierno. La clase política que era constante de que simplemente emitida en público una opinión desfavorable hacia las Fuerzas Armadas significaba arriesgarse a morir a manos de un ultracionista en un arranque de patriotismo. Inicio de la guerra en Asia. Ok, la Segunda Guerra Sino-Japonesa comenzó en 1937 tras el incidente del puente de Marco Polo cuando Japón atacó en profundidad a China desde Manchukuo. Pekín es atacado el 25 de junio, siendo finalmente tomada el día 8 de agosto junto a Tianjin. Los japoneses terminaron de ocupar el norte rápidamente, pero fueron detenidos finalmente en la batalla de Shanghái después de combatir alrededor de la ciudad durante más de 3 meses. Shanghái finalmente cayó ante los japoneses en noviembre de 1937. La capital china, Nankín, cayó poco después. Como resultado, el gobierno nacionalista chino trasladó su sede a Chongqing durante el resto de la guerra. Las fuerzas japonesas cometieron brutales atrocidades contra los civiles y los prisioneros de guerra en la masacre de Nankín,
matando unos 300.000 civiles al menos en un mes. Ni Japón ni China declararon oficialmente la guerra por razones similares, ya que Japón deseaba evitar la intervención de las potencias extranjeras, sobre todo del Reino Unido y los Estados Unidos de América, que en su primer proveedor era su primer proveedor de acero y hubiera debido imponer un embargo en virtud de las leyes de neutralidad vigentes en China, obvio, mientras que China temía que la declaración de granjeara la enemistad de las potencias occidentales de la zona. Las tensiones entre Japón y la Unión Soviética, países cuya enemistad se remonta a la guerra ruso-japonesa y a la intervención japonesa en Siberia, aumentan considerablemente tras el inicio de la guerra total en China entre julio y agosto de 1938, ya que tiene lugar la batalla del lago de Hassan en territorio soviético, finalizada con un alto fuego entre la URSS y Japón. Más importante fue la batalla de Yalgin Gol entre mayo y septiembre de 1939, que concluye con una aplastante victoria de los soviéticos y sus aliados de la República Popular de Mongolia sobre nipones manchúes, finalizando así la guerra no declarada entre el Imperio japonés y la URSS. Inicio de la guerra en Europa. El inicio de la guerra en Europa inició en septiembre de 1939 y se estima que concluyó en mayo de 1940, ya que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia. Con este acto fue que inició la Segunda Guerra en Europa, usando como el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas. El problema es que hacían más arduo el avance. Alemania, por su parte, avanzó usando los Sublingsierg, que traducido al español del alemán es guerra relámpago. El Reino Unido y la Francia se le dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite del 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguido rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá, que por obvias razones les convenía participar en esta guerra, apoyando a Alemania. Los franceses se movilizaron lentamente, ya que después hicieron una ofensiva de demostración en el Sarre, que pronto abandonaron, mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo de los polacos en el tiempo disponible, mientras que el 8 de septiembre los alemanes alcanzaron Varsovia tras haber penetrado a través de las defensas polacas y comenzaron el asedio de Varsovia del 8 al 28 de septiembre. Durante ese tiempo, del 9 al 22 de septiembre, hubo un contraataque polaco y la mayor batalla de la campaña, conocido como la Batalla de Busura. Medios militares de los beligerantes. A continuación voy a mostrar una gráfica de los efectivos de los ejércitos de los principales beligerantes en los años de 1940, 1941 y 1942, que notablemente puede ser notable el liderazgo de la Alemania nazi con respecto a Japón y Reino Unido y los Estados Unidos, con una diferencia abismal de los integrantes. O sea, tenía un ejército increíblemente grande Adolf Hitler con Alemania. Armas. Boom. Ok. El uso generalizado de carros de combate es una primera ilustración en la tendencia de la motorización, mientras que el ejército francés escogió la dispersión de los blindados al servicio de la infantería. Los alemanes adoptaron una táctica basada en la agrupación de blindados y salieron victoriosos de la batalla de Francia. La concepción del carro de combate en sí mismo tiende a dos conceptos diferentes: los carros de potencia y la maniobrabilidad de un carro o un auto. El progreso de los carros de combate va acompañado del progreso del armamento, aunque el uso de la carga hueca permite atravesar los blindajes, aunque estos no sean muy espesos.
Como dato interesante, los tubos lanzacohetes como la bazuca permitieron al soldado poseer contra los tanques la potencia de un artillero. En esta imagen tenemos la bomba atómica Little Boy, así llamada poco antes de ser cargada en el bombardero Enola Gay, que fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, que como todos sabemos fue un caos total la explosión de esta bomba atómica. Los inmensos progresos de aviación realizados entre las dos guerras van a dar a los aviones de guerra un lugar preponderante. El mejoramiento de de las estructuras del avión permite a los cazabombarderos como el Stuka realizar bombardeos en picada y de ese modo permitir los bombardeos a objetivos terrestres. Los bombarderos pesados como el Boeing tan conocido B-17 Flying Fortress estadounidense, que tenían un radio de acción que alcanzó los 5.000 kilómetros hacia el final de la guerra, que fueron utilizados en campañas masivas de bombardeo de más de 1.000 aviones, poniendo en práctica el concepto de bombardeo estratégico. Para contrarrestar los bombarderos, los beligerantes hicieron uso de sus cazas y cañones de defensa contra aviones DCA. La eficacia de los DCA obligó a organizar las operaciones de bombardeos nocturnos a los aviones de caza, que les encomendó asegurar el espacio aéreo sobre el campo de batalla a sobre un frente dado. Por mar, después de la Primera Guerra Mundial, se privilegió la construcción de navíos de línea, perdón. Los cruceros de batalla más rápidos que los acorazados, que estaban en menos protegidos. Los acorazados los vimos únicamente en la Primera Guerra Mundial y para este entonces evolucionamos a los cruceros. Los primeros acorazados rápidos no aparecieron hasta el final de los años 1930, como acabo de mencionar, pero esos navíos constituían el objetivo ideal para la aviación embarcada por los portaaviones, sobre todo los bombarderos en picada y los aviones de torpedo. A pesar de una fuerte defensa aérea, disponiendo a veces de un tiro radar, el acorazado era todavía vulnerable, aunque sin embargo los portaaviones, que podían disponer de 50 a 60 aparatos, tuvieron un papel cada vez más determinante. Los portaaviones se convirtieron en una pieza central que los estadounidenses llamaron Task Force, y los otros navíos fueron comúnmente utilizados de escoltas. A continuación mostraré una gráfica con las estadísticas de la potencia naval de las diferentes naciones en 1939, que como podemos notar, Reino Unido es la más potente y la más armada a potencia naval sobre Francia y Alemania, ya que solo contaba con 8 portaaviones, a diferencia de uno de Francia, y Alemania no contaba con ninguno. Con, con 15 acorazados respecto a 11 acorazados de Alemania y 8 de Francia. Por su parte, en los cruceros seguía liderando con 64 respecto a 19 de Francia y 17 de Alemania. Y destructores con 184, seguido de los 93 de Alemania y los 70 de Francia. Wow, vaya que Reino Unido sí estaba armado a grandes niveles a nivel naval. Participación española en la guerra. El 25 de octubre de 1940 se celebró la llamada Entrevista de Endaya, un acontecimiento en la que Francisco de Franco se reunió con Adolf Hitler en presencia de sus ministros de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano y Joachim Bonn, para tratar la posible entrada de España en la guerra del Banco Alemán. Tras ella, Franco cambió la declaración de neutralidad por la de no beligerancia, para mostrar de esta forma el apoyo de España al eje Roma-Berlín. En junio de 1941 se autorizó el reclutamiento de voluntarios para luchar contra el comunismo, dando el origen a la División Azul, el cual combatió en el ejército alemán durante la invasión de la Unión Soviética. Esta es su bandera del tercer batallón de la División Azul en la unidad de los voluntariados españoles, que combatió junto al ejército alemán. Conclusiones. A modo de conclusión, mm,
Se puede establecer que la Segunda Guerra Mundial fue un lapso en que durante 6 años que duró esta guerra, podemos evidenciar el deseo de venganza, la rabia, la desesperación, la inconformidad y el deseo de conseguir lo que no se logró en la Primera Guerra Mundial. Y que a mí, en lo que a mí concierne, que según los protagonistas, el único camino que encontraron fue la guerra. Desafortunadamente, ya que algunos dirigentes, aunque se consideraban líderes y triunfadores, no les fue muy bien, ya que a partir de esta guerra se vieron divididos con grandes pérdidas humanas, territoriales y económicas y derrotados de su mandato, como los casos de Adolf Hitler, que fue el político alemán único capaz de movilizar a todo el pueblo de Alemania para lograr una guerra en la cual perdió y la que no lo llevó a su terrible desenlace, pero también esta guerra dejó fortalecidos a otras naciones incluso, como lo fue China y Asia en general. También podemos establecer que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo enormes consecuencias para el mundo. Entre las más dolorosas que considero yo fueron las pérdidas humanas de civiles inocentes, ya que en un sinnúmero de personas fallecieron entre los civiles y los militares que fueron guiados por los dirigentes de estas principales potencias mundiales, de los cuales se consideraban según razas superiores y que por no decirlo inmortales, ya que solo buscaban aliarse entre países para conseguir el poder absoluto y la conquista del mundo, que era su principal objetivo, con métodos déspotas e inhumanos, sin importarles la cantidad de personas que podían morir y sin importar más que su triunfo, o lejos de ser el amo del mundo, tener el poder absoluto, y hizo que las personas mataran a civiles inocentes. Es una terrible tragedia, la verdad. Estas son mis conclusiones de la Segunda Guerra Mundial. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Aaron Ramírez y con ustedes les dejo las referencias de las cuales me auxilié para poder impartir esta hermosa exposición que acaban de presenciar. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima.